Yo tengo un termotanque en casa eléctrico. Y como no quería estar enchufando y desenchufando todo el tiempo para que caliente y no caliente, le dije a mi cuñado que le ponga un interruptor, un switch, creo que es la palabra. ¿Qué hace ese interruptor, el switch? O inhibe completamente el paso de electricidad o da acceso total al paso de la electricidad. No hay término intermedio. O está calentando porque está conectado y pasa corriente y pasa toda la corriente que puede pasar en el sistema, más no puede, es todo lo que está permitido, o no pasa nada. Entonces, el switch de mi termotanque funciona así, a todo o nada, a tenerlo o no tenerlo. Funciona en modo de switch, le digo yo. Después tengo otra cosa que es un dimmer. Hoy vamos a aprender todo palabras nuevas que yo las aprendí ayer, quédate tranquilo. ¿Qué es un dimmer? Es el regulador de potencia de una luz, de un foco. Entonces yo al dimmer, con el dimmer, a la luz que está conectado a esas lámparas, le puedo o bajar la potencia o subir. Y le puedo graduar de menos a más y va como apagándose más o prendiéndose más, según la necesidad. ¿A qué voy con esto? Hay cosas de Dios que funcionan como un switch. O lo tenés o no lo tenés. Es más, te hago un adelanto. Las cosas eternas de Dios, las más importantes, las trascendentes, funcionan como switch. O la tenés o no la tenés. O lo tenés apagado y no estás teniendo acceso a esa bendición, o lo tenés prendido y sí estás teniendo acceso a esa bendición, porque está pasando toda la corriente que puede pasar en ese termotanque, y más no se puede. Y hay algunas otras cosas de Dios que no funcionan como switch, funcionan como dimmer. Es decir, que estamos en un nivel y de a poquito vamos aumentando ese nivel. ¿Venís hasta acá conmigo? Las cosas que tienen que ver con la vida real en este mundo, que la forma en la que Dios nos quiere guiar, son así, son graduales, son progresivas como el dimmer. Van de menos, van aumentándose a más. Pero las cosas eternas y las más relevantes funcionan como switch. O lo tenés o no lo tenés. ¿Por qué es que separo en estas dos categorías? Digámosle switch y dimmer, o lo instantáneo y lo progresivo. Porque en la vida cristiana, en tu caminar con Dios, vos tenés que tener bien identificado qué cosas son instantáneas como switch y funcionan así, y qué cosas son progresivas como el dimmer y funcionan así. ¿Cuándo solemos tener tropezones en nuestra vida cristiana? Cuando tratamos las cosas instantáneas de Dios como si fuesen las progresivas. O cuando entendemos que las cosas que tienen que ser progresivas, desarrollándose de a poco, entendemos que tienen que ser instantáneas como el switch. ¿Logro ser claro hasta acá? ¿Qué concepto te queda mejor? ¿Uso switch y dimmer o instantáneo y progresivo? Elijan. Bueno, listo. De ahora en más voy a intentar usar instantáneo y progresivo. Bien. Para no estar repitiendo la dualidad. Bien. ¿Qué pasa? Una vez un predicador que se llama MacArthur dice: hay dos sistemas de religiones principalmente si tenemos que dividir a todas las religiones en el mundo. En un sistema entran todas las religiones creadas por la mente humana. Ahí entran todas. E incluso en ese mismo sistema entran las interpretaciones bíblicas que son producto de nuestra mente humana, nuestra mente carnal, le dice en una de las epístolas, que es nuestra mente funcionando pero separado de Dios. ¿Qué caracteriza a todas las religiones en el mundo si vos las analizáis? ¿Qué tienen en común aunque un montón de cosas son diferentes? Las cosas que tienen en común todas las religiones creadas por el humano implican que las cosas más importantes de Dios son como un dimmer. Entonces, son progresivas. Entonces, ¿qué es lo que te dicen las religiones humanas? Te dicen: vos primero tenés que hacer un primer paso y vas a recibir un poco de la bendición y del favor de ese Dios. Después seguís avanzando en ese paso, el segundo paso, y ahí recibís otra bendición.
Y a medida que vas cumpliendo requisitos y vas siendo cada vez más apto y más capacitado según los preceptos de esa religión, es que vos vas recibiendo más amor de Dios, más bendición de Dios y más ayuda de Dios. Entonces, todas las religiones humanas son así. Comparemos cualquier religión humana. En el Islam, por ejemplo, vos en el Islam tenés que confesar a Alá y hacer el culto de ingreso. Bueno, esa es la primera vez. Después tenés que comer determinado alimento y no comer otros. Bueno, ese es el segundo nivel. Después tenés que orar 6 veces al día. Ese es el tercer nivel. Y así vas escalando de a poco. Y en la medida en la que vos lográs escalar de a poco es que recibes el amor de Dios. Y así funcionan todas las religiones humanas. Todas las religiones creadas por el humano. Aun cuando nosotros leemos la Biblia y no lo leemos con la mente de Dios, leyendo la Biblia llegamos a ese mismo tipo de conclusiones, que hay cosas de Dios que yo voy consiguiendo de a poco. Y ese poco que voy consiguiendo va dependiendo de mí, depende de vos, en la medida en la que vos te ajustes a lo que ese Dios dice y vos vayas convirtiéndote en lo que ese reglamento dice que tenés que ser. Venís hasta acá conmigo, entonces todo implica en el propio mérito, porque a medida que yo cumplo es que tengo ese favor de Dios. Ahora, ¿cuál es la única concepto acerca de Dios que es diametralmente diferente a esto? Es lo que el Dios enseña en la Biblia de verdad. Cuando leemos la Biblia con la mente de Dios y podemos entender lo que Dios nos dice de verdad. ¿Qué es lo que Dios nos dice de verdad? Que no importa cuánto mérito puede tener uno, no sirve para nada. No importa que uno pueda ajustarse menos o más a las cosas que Dios dice, no alcanza para nada. Lo único que sirve es la perfección, es ser perfecto en la conducta, y ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Que el único que cumplió todos esos requisitos de perfección es Jesucristo. Y que solamente por creer en que Jesucristo lo cumplió por vos, accedés a la totalidad de las cosas eternas de Dios para tu vida. Entonces, en la medida en la que yo ejerzo fe en que Jesucristo lo consiguió por mí, me lo regala porque Él quiere regalármelo, todo lo de Dios se hace instantáneo en mí. Entonces, ahí es donde hay las cosas más importantes que yo te digo que son instantáneas. Porque en la medida en la que yo le creo a Dios, todas las cosas eternas de Dios se hacen real en uno. Y en la medida en la que dejo de creer, me desconecto de Dios. ¿Me explico? Entonces, yo puedo orar más, orar menos, pero eso no es tan importante. Lo importante es estar conectado a la fuente de corriente, que es creer que porque Jesucristo murió en perfección por mí y resucitó por mí, recibo todo el amor de Dios dentro de mí. Entonces, los dos sistemas que decía este hombre son esos dos. Uno dice, vos tenés que cumplir tales méritos e ir escalando de a poco, y otro dice, no, si vos solamente crees en el sacrificio perfecto de Jesucristo, accedés a la totalidad de las cosas eternas de Dios. Aunque hay otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana que vamos a ver que esas sí son progresivas. Bien. Yo agarré un ejemplo recontra extremo para explicar esto. Vamos a la vida de Sansón. Y digo un ejemplo recontra extremo porque hay cosas que no aplican tan directamente como aplicaron en ese concepto. ¿Qué pasó con Sansón? La historia de Sansón es el hombre que tenía mucha fuerza y mataba un montón de filisteos. Bien. Cuando Sansón nació, la mamá y el papá le dijeron, Dios, este niño va a estar consagrado a vos y va a ser nazareo. El nazareo es una forma de hacer un compromiso con Dios, que no se cortaban el pelo, se vestían de tal forma, se cuidaban con la alimentación y otras reglas de conducta más. Y ese va a ser el compromiso que este niño va a tener con vos. Y en la medida en la que tenía ese compromiso, estaba conectado a la fuente, Sansón era bendecido con la bendición de tener superfuerza como Superman. Entonces dice la Biblia que hacía un montón de proezas que ningún ser humano puede hacer por una fuerza sobrenatural que Dios le proveía en la medida en la que él esté conectado. Ahora, es por eso que las cosas de Dios se reciben por cumplir la condición. Es decir, en Sansón la condición era mantener ese voto de los nazareos. ¿Cuál es la condición en la vida cristiana? No es dejarse el pelo largo. La condición en la vida cristiana actual es
ejercer fe en la cruz de Cristo. Y en la medida en la que uno ejerce en la cruz de Cristo, obtiene la totalidad del don de Dios. Así pasaba con Sansón. En la medida en la que él mantenía su pacto, su compromiso, él era bendecido con superfuerza. Y es por eso que aún, y digo que es contradictorio este ejemplo, porque Sansón mantenía esa condición y tenía superfuerza, actuaba la gracia total de Dios en él, pero había un montón de cosas, áreas de su vida que eran un desastre. Entonces Dios le había ordenado al pueblo de Dios que se casen entre judíos. ¿Y qué tipo de chicas le gustaba a Sansón? Las extranjeras, las que sabía que su corazón iba. Es más, el tipo frecuentaba a lugares donde las mujeres trabajaban de la profesión más antigua. Un desastre en su vida personal. ¿Pero por qué? Por eso digo que es muy extremo este caso, pero aún así nos deja ver lo importante de cómo actúa la gracia. Que en la medida en la que vos cumplís la condición, creerle a Jesucristo, recibís la totalidad de la bendición de Dios. Y en la medida en la que Sansón mantuvo su pacto de Nazareo con Dios, la bendición de superfuerza no disminuía, seguía estable, aunque él en su vida desobedecía a Dios de forma reiterada y persistente. Ahora vamos a explicar esto porque tiene algunas diferencias con nuestra vida, pero lo importante que es acá, que en la medida en la que vos cumplas las condiciones, recibís todos los beneficios de Dios. ¿Y cuál es la única condición que nos enseña la Biblia? Ejercer fe en que por Cristo Dios te lo da por regalo. Porque Cristo murió por vos, Dios te da por regalo un montón de cosas a tu vida que no son progresivas, son instantáneas, las recibís completamente. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, mirá lo que dice Jueces 16, 17. ¿Qué pasó cuando Sansón se desconectó del switch? Cortó la condición. La mujer le decía, yo dije Juan 3:16, no. Ahí está. A fin se lo dijo todo. La mujer le decía a la filistea, Sansón le termina diciendo la clave a su novia filistea. Le dice, bueno, mirá, para que no me jodas más, esta es la condición de por qué tengo fuerza, porque los extranjeros no sabían cuál era la condición, lo sabían los judíos nomás. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitase la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. El que sigue, por favor, el 18. Cuando Dalila se dio cuenta de esta vez, él había confiado todo, mandó a llamar a los gobernantes y a los filisteos y le dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con plata. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasó acá? Él le terminó contando cuál era la condición que le permitía acceder a lo total de Dios, que era la fuerza. Le dice, no, es porque tengo el pelo largo. ¿Qué hicieron? Le cortaron el pelo y instantáneamente Sansón perdió la fuerza. Entonces, hay tres grandes cosas, hay un montón más, pero hoy vamos a ver tres cosas de Dios que son instantáneas, que funcionan como switch, que en la medida en la que uno ejerce fe, el equivalente sería dejarse el pelo largo, lo recibís completamente. ¿Venís hasta acá conmigo? Bien, ¿cuál es la primera condición? La primera es que por la fe somos aceptados por Dios. Por la fe sos aceptado por Dios. ¿Qué significa esto? Que en la medida en la que crees, en el preciso momento en el que ejercés fe, en el que Cristo murió por vos y resucitó para que vos puedas tener perfecta comunión con Dios, en ese momento sos aceptado por Dios completamente. Nosotros generalmente cuando empezamos a conocer a alguien es progresiva la relación. Entonces la primera vez te juntás con un compañero de trabajo a tomar mate, pero no confiabas mucho en él, le contás algunas cosas y otras no. Después a medida que te vas haciendo amigo vas teniendo cada vez más confianza y él te va aceptando más y te va entendiendo más y vos lo vas aceptando más y entendiendo más y lo vas queriendo más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Dios?
Con Dios no pasa así que es progresivo, con Dios es total. En la medida en la que uno tiene fe, que es aceptado por Dios, entonces sos aceptado completamente. Todo el amor de Dios viene a tu vida y Dios te recibe 100% con los brazos abiertos. ¿Qué es lo que dicen los otros sistemas de las religiones falsas, digamos? No lo que la Biblia enseña. Lo que dicen es, no, vos tenés que ir cumpliendo requisitos con Dios y en la medida en la que vos ores más, leas la Biblia más, obedezcas más, sirvas más, le vas a caer mejor a Dios y vas a ser mejor recibido por Dios. Eso es lo que dicen las religiones. Incluso nuestra mente traicionera también nos lleva a querer relacionarnos con Dios de esa manera, de la forma progresiva. Pero ¿qué es lo que dice Dios? No es así. Vos podés orar todo lo que puede orar una persona, leer toda la Biblia que puede leer alguien, puedes servirme a mí todo lo que alguien me pueda servir, pero eso no basta para que yo te acepte y te reciba con amor. Lo único que basta para que yo te reciba con amor es que vos tengas fe en mí, la llave de acceso, el switch, el botón, el interruptor. Y en la medida en la que uno lo cree, entonces se hace real. Por eso es que yo te decía que muchas veces tratamos de relacionarnos con Dios de la forma incorrecta. Tratamos de hacer progresivo o como dimmer las cosas que para Dios no son dimmer. ¿Qué es lo que humanamente nos tiende a decir nuestra mente? En la medida en la que vos vayas orando más y te vayas acercando más, entonces ahí Dios te va a ir recibiendo más y te va a ir relacionando más y recibiendo más amor de Dios. Y eso no es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? En la medida en la que vos creas que yo te recibo, entonces recibís todo mi amor, todo mi poder, toda mi santidad, toda mi unción, lo recibís. Por creer con fe. Es por eso que en el botón, en el interruptor, toda la corriente que puede pasar, pasa cuando yo aprieto el botón. Y si lo desconecto, no pasa. Y lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos. En la medida en la que logramos tener fe, estamos recibiendo todo el amor de Dios. Pero en esos momentos en los que nos empezamos a secar, no es tanto porque no estás orando, porque no estás leyendo la Biblia. Tiene que ver un poquito, sí, pero es más porque no estás ejerciendo fe en el sacrificio de Jesucristo. Muy bien. Qué tremenda que es esta verdad. Cuando podemos ver como instantáneo lo que es instantáneo y no como progresivo lo que no es progresivo. Mirá lo que dice Efesios 1:6. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Efesios 1:6 dice que somos aceptados en el amado. Vos y yo sos aceptados en el amado. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el amado? Es Jesucristo. Es decir, en Jesucristo vos sos aceptado completamente. O sea, por Jesucristo, porque Cristo murió por vos, vos te podés presentar al trono de Dios y Él te recibe 100%. No te dice, no, alejate 20 metros, ponete vos a 30 metros que está un poco más consagrado y el que está menos consagrado a 50. No existe esa progresión en Dios. Sos aceptado en el amado, en la medida en la que ejercemos fe en Cristo. Es por eso que cuando uno ejerce fe en la cruz de Cristo y cree que solamente por eso está al lado de Dios, recibe aceptación de parte de Dios y comunión con Dios de forma total, de forma instantánea. Ahora, no es que uno tiene que ir escalando. Venís hasta acá conmigo. Muchas veces, con nuestros méritos, con nuestras acciones, tratamos de conseguir de Dios lo que Él solamente da cuando tenemos fe. Mirá a Sansón. Por eso que digo que es un caso extremo. Porque la única condición para que Él tenga fuerza era mantener el pelo largo. Porque era un nazareo, como dijimos. ¿Y cuál es la única condición para recibir toda la aceptación de Dios? Ejercer fe en Cristo. Es decir, vos y yo podemos orar un montón, pero si no tenemos fe en Cristo no sirve para nada. Ahora, capaz que no oraste nada, pero en el momento en el que decís, Señor Jesucristo, creo que tu sacrificio basta para que yo pueda estar al lado tuyo, entonces en ese momento toda la corriente de Dios pasa a través tuyo y lo recibís completamente. Y digo que Sansón es un caso extremo porque cada vez que alguien tiene una fe sincera con Dios, siempre, de a poco aunque sea, va a empezar a cambiar las cosas afuera de uno. ¿Venís? Y esas cosas sí son progresivas.
En el momento en el que vos le decís, Señor, yo creo que vos me recibís por tu amor y que me puedo relacionar y puedo recibir todo tu amor, por creerte en Cristo, en ese momento en el que tenés fe real, recibís todo el amor de Dios. Eso es instantáneo y es un switch. Ahora, ¿qué es lo progresivo? Que en tu vida real, todo lo que tengas desordenado, de a poco lo empezás a acomodar. O sea, lo interno es instantáneo, lo externo es progresivo. ¿A qué equivale esto? A que siempre que uno ejerce fe real con Dios y la corriente pasa a través de uno y uno es aceptado y siente la relación total con Dios, siempre de a poco, si le mentía a su esposa, ya de a poco le empieza a mentir menos. Siempre, ¿me explico? Si uno no empieza a tener en lo exterior, en la vida real, avances progresivos, quiere decir que en lo instantáneo tampoco está funcionando. ¿Ok? Dos cosas más que también son instantáneas de parte de Dios. Lo segundo es que por la fe somos perdonados. Por la fe, en el momento en el que vos tenés fe que Dios te perdona de tu pecado, de tu error, de tu falencia, de la macana que te mandaste, sos perdonado completamente. Yo les he contado un montón de veces que yo oraba por una macana que me mandé un pecado cuando era adolescente y oraba y no me sentía perdonado y decía, ¿y por qué no me siento el perdón? ¿Por qué está fallando acá? Debe ser que la pifié un montón. Entonces mi pastor me dice, ¿sabés por qué vos no te sentís perdonado? Porque vos no tenés fe en que Dios te perdonó. Vos tenés que pedir perdón una vez y creer que Dios te perdonó. Y en ese momento recibís todo el perdón de Dios. No es que te vas santificando de a poco, sino que en el momento en el que uno cree y ejerce fe en que sos perdonado 100%. Dios dice que sos santo, puro y sin mancha. Mirá lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué tremendo! Es decir, en el momento en que uno confiesa su pecado, Él te limpia completamente, no es progresivo. ¿Cuántas veces, decime si no te pasó, que en tu debilidad le dijiste a Dios que no le ibas a fallar? Dijiste que, no sé, voy a poner un ejemplo random. Dijiste a Dios que no ibas a fumar, pero un día estabas re estresado y empezaste a fumar y a hacer eso, que está mal porque uno le hace daño a su cuerpo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Uno se siente culpable después de que comete un pecado. Ese es como cualquier pecado. Y empieza a decir, no, ahora tengo que pasar un tiempo sin haberlo hecho para sentirme bien. ¿Viste? Cuando uno intenta de pasar un tiempo, de compensar con un tiempo, sin hacerlo, para recién sentirse bien, lo está tratando de hacer a lo progresivo. ¿Qué es lo que Dios dice? No, amigo, hijo mío, en el momento en el que vamos a pedir perdón, sos limpiado completamente. Y a partir de eso yo te doy el poder. Pero el perdón de Dios es instantáneo. ¿Te pasa que en alguna área de tu vida no te sentís suficientemente perdonado por Dios? ¿Que en alguna área de tu vida te sentís culpable, que le fallaste? Bueno, este es el momento y es el llamado de Dios a querer ejercer fe para que te puedas sentir perdonado, porque el perdón de Dios no es progresivo, no es que tiene que pasar un tiempo que vos no lo hayas hecho para que ahí seas perdonado. No, el perdón de Dios es instantáneo. Y tercero, por la fe somos respaldados. Por la fe somos respaldados. Isaías 41:10. Mirá un versículo que habla del respaldo de Dios. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es una de las tantas promesas de Dios de respaldo. En el momento en el que vos y yo logramos tener fe real en la obra salvadora de Jesucristo, sos respaldado completamente. Eso es instantáneo. En lo que emprendas, al menos que sea contrario a Dios, pero en lo que emprendas, Dios te va a ayudar y Dios va a estar con vos para que te vaya bien. Y si no te va bien, el respaldo de Dios va a estar para que puedas aprender de qué otra forma hacerlo para que sí te vaya bien. Venís hasta acá conmigo, pero no es que el respaldo de Dios se va consiguiendo de a poco o de forma progresiva. Yo cuando era
Bueno, ahora también lo hago, pero siempre que veo a un gran hombre de Dios que logró hacer alguna gran obra, como, no sé, poner una reiglesia o cualquier gran acción que hizo para Dios, digo, mirá el respaldo que ese hombre tiene de Dios. Y a uno en su mente humana progresiva de Dimmer le sale decir, ese hombre, porque fue obedeciendo o fue cumpliendo requisitos y fue actuando de determinada forma, tiene un nivel de respaldo mucho mayor que el actual que uno tengo, decía mi mente humana en la comparación, que lo puedo tener, pero que todavía no tengo y solamente lo voy a tener a medida que vaya cumpliendo requisitos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ese versículo, yo ya estoy con vos, no temas, yo te acompaño. Otro versículo que en Mateo 28 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que Dios está 100%, Dios no es que Dios respalda, no es una apuesta en la que uno primero pone el 10%, después el 20% y Dios va haciendo así, no. Dios, en el momento en el que uno ejerce fe, el respaldo de Dios está 100%. Eso es lo interior. ¿Qué es lo exterior? El aprendizaje real. A veces uno se va equivocando en las formas que tiene que hacer para lograr lo que quiere. Entonces eso sí lo va corrigiendo y lo va progresando en lo exterior. Pero lo interno, lo espiritual, el respaldo de Dios está 100% dado. Qué importante que es saber distinguir que hay cosas de Dios que Él las da completamente. Otras cosas que Dios da completamente. Dios da completamente su amistad. Dios da completamente su amor. No es progresivo eso. Dios da completamente su paz. No es que en la medida en que vos le vas obedeciendo, Dios te va dando más paz y te falta paz. No, Dios está dispuesto a darte toda su paz de una. ¿Cuál es la única condición? Que puedas creer que esa paz está disponible para vos. Entonces, lo importante y el llamado de Dios, la invitación de Dios para todos nosotros hoy es: lo que es instantáneo, conseguilo por fe. Buscalo por fe. Yo no lo doy de a poco. Y en lo que sí doy de a poco es el aprendizaje y las acciones que uno tiene que ir haciendo en la vida real. Eso sí es progresivo. Pero lo espiritual, lo importante, lo que viene de Dios, lo eterno, es completamente instantáneo. Sansón, cuando le contó a Dalila que el secreto era el pelo largo y le cortaron el pelo, lo que hizo ahí, en su caso en particular, es apagar el botón, desconectar el switch de la corriente de electricidad. Pero mirá lo que dicen los versículos que siguen después, apenas él se había desconectado. O sea, mientras él tuvo fe, digamos, la gracia de la superfuerza se mantenía 100%. En la medida y cuando él se desconectó, es decir, cuando le cortaron el pelo, mirá lo que dice el versículo 22. Dice, pero cuando le cortaron su cabello comenzó a crecer de nuevo. Mirá qué tremendo. Este versículo es tremendo. La condición para que él tenga fuerza era el pelo largo. Apenas él le había fallado a Dios y dejó de tener fe en Dios, Dios le empezó a hacer que le empiece a crecer rápido el pelo. Es decir, era la oportunidad de Dios de decirle, hijo mío, vos te desconectaste de la fe, pero yo te sigo dando la oportunidad de que te puedas volver a conectar. Y en el momento en el que te vuelvas a conectar, vas a volver a tener el 100% de fuerza que tenías antes. Porque la fuerza, en el caso de Sansón, era instantánea. Entonces, la aceptación, el perdón y el respaldo para tu vida también son instantáneos. Hoy, siguiendo tomándolo como metáfora, como alegoría, tu pelo, tu cabello rasurado está creciendo. Dios te está dando la oportunidad para creer si te desconectaste del switch. Y después, mira, apenas él se dio cuenta de eso, mira lo que hizo Sansón. En el versículo 28 voy a leer ahora, 16, 28. Dice, entonces, un montón de cosas pasaron acá. Le cortaron el pelo, lo torturaron, lo ataron en una fiesta al lado de las dos columnas principales del templo donde estaban festejando que habían derrotado a Sansón, que era su principal enemigo, y le sacaron los ojos también, ya no podía ver nada. Pero dice así,
le empezó a crecer el pelo, como dijimos, y él oró a Dios, se conectó de nuevo a la fe. Dice, oh Señor y Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Se desconectó, la pasó mal mientras estuvo desconectado. Todo lo que era instantáneo de Dios no lo recibió. Pero apenas se conectó, él apenas volvió a tener fe y a ejercer fe en Cristo, sería para nosotros hoy, la fuerza vino 100%. Y bueno, volteó las dos principales columnas y murieron todos los filisteos, un montón más de los que había matado en el resto anterior de su vida. Y murió también Sansón ahí. Pero lo importante es que él apenas se conectó y recibió todo lo instantáneo de Dios, que era la fuerza en su caso. Qué tremendo que es esto. Es por eso que yo te decía que en el caso de Sansón es un caso extremo, porque él... Bueno, y hay cosas que son debatibles, porque la Biblia a veces tira frases que no explica mucho. Entonces dice que él vivía en pecado, se acostaba con un montón de mujeres diferentes, iba a la profesión más antigua, recurría a eso, pero mientras tuvo fe funcionaba. Ahora, en la vida real, cuando vos y yo tenemos fe de verdad, entonces ya no vamos a la profesión más antigua como Sansón. Esa es la diferencia. ¿Venís hasta acá conmigo? Cuando vos y yo tenemos fe real, si sos mentiroso, de a poco dejás de mentir. Y empezás a mentir cada vez menos. Si eras celoso o tacaño o cualquier cosa que a Dios no le gusta, de a poco lo empezás a corregir cuando lo instantáneo viene a tu vida. Pero que uno lo vaya corrigiendo de a poco su conducta no quiere decir que no hayan cosas instantáneas. Hoy hay cosas que para vos, para tu vida, que son instantáneas, que las podés recibir ahora en cuestión de un segundo en la medida en la que tenés fe. Y son principalmente estas tres cosas: ser aceptado por Dios, recibir el perdón de Dios y ser respaldado por Dios. No tenés que luchar por eso, tenés que recibirlo por fe. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.